Cierra el ciclo de la intervención académica la profesora María Carmelina Londoño. Honorables magistrados, tratándose de la última intervención, agradezco la invitación, el espacio y su paciencia y procedo a exponer una perspectiva académica que desde el derecho internacional sintetice algunos de los elementos de juicio que han sido aportados en la jornada de hoy y ofrezca algunos nuevos que, especialmente en la parte final de mi intervención, puedan iluminar a esta Corte en el debate trascendental que se surte hoy. Como abogada internacionalista, experta en el sistema interamericano, me concentraré en tres cuestiones especialmente relevantes en el ámbito de mi experticia. En primer lugar, un análisis sobre los límites en el derecho internacional de los derechos humanos respecto al alcance de la participación política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional. En segundo lugar, un análisis sobre la eventual reclamación de responsabilidad del Estado colombiano por la adopción de normas que permitan la participación política de desmovilizados y finalmente expondré algunas consideraciones sobre el papel del Estado al adoptar medidas específicas como garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos. En primer lugar, los límites en el derecho internacional de los derechos humanos respecto al alcance de la participación en política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional. La participación política de desmovilizados por sí misma no vulnera los derechos de las víctimas. En todo el marco internacional de protección a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como lo han mencionado algunos de mis predecesores, no aparece ninguna norma que obligue a los estados a proscribir la participación política individual o colectiva de miembros de grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado. Lo anterior, siempre y cuando los derechos de las víctimas, que sí están ampliamente reconocidos en el derecho internacional, no resulten ilusorios o menoscabados, en particular aquellos relacionados con las obligaciones generales de prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos, la adecuada investigación y sanción de las mismas, así como la reparación integral a las víctimas. Esta es una posición que se extrae del análisis sistemático de los principales instrumentos de derecho internacional que se refieren a los derechos políticos. En este sentido, tanto las normas de derechos humanos como la jurisprudencia internacional en la materia han confirmado que existe un amplio margen de discrecionalidad para los estados para la definición de los sistemas políticos electorales, y los tratados lo que hacen justamente es limitar las restricciones que pueden imponerse a los derechos políticos, pero no crean ninguna restricción obligatoria a la participación política. Si se observa el texto de los instrumentos internacionales en relación con los derechos políticos, queda claro que la regulación internacional en la materia no impone al Estado colombiano la obligación de restringir estos derechos en ningún caso. Así, por ejemplo, el artículo 23 de la Convención Americana, referido a los derechos políticos, establece en el numeral 2 que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades por varias razones, entre ellas por condena en proceso penal. De esta norma se deriva que es potestativo del Estado, y sería legítimo, si lo hiciera, decidir si suspende o no los derechos políticos de una persona como consecuencia de una condena penal, y que de alguna manera esa norma internacional en realidad no está prohibiendo que un condenado por sentencia penal, una vez cumpla con su condena, pueda ejercer eventualmente sus derechos políticos, en particular el derecho al sufragio pasivo. El margen amplio de apreciación en esta materia es refrendado por la jurisprudencia interamericana, en particular el caso Castañeda-Gutman, en el que la Corte retoma jurisprudencia del sistema europeo de derechos humanos por considerar que existen numerosas maneras o formas de organizar e implementar sistemas electorales y una riqueza de diferenciadas basadas en desarrollo histórico, diversidad cultural y pensamiento político de los estados.
el Tribunal Europeo ha enfatizado en la necesidad de evaluar la legislación electoral a la luz del país concernido, de su historia, y lo que ha llevado a aspectos inaceptables en el contexto de un país puede ser perfectamente aceptable en otro Estado. Lo descrito en el sistema interamericano es aplicable de modo similar en el sistema de las Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma que ha sido interpretada por el Comité del Pacto en la Observación General 25. Siguiendo esa norma, se ha enfatizado en que los estados en realidad solo tienen limitaciones para imponer restricciones a los derechos políticos, dentro de las cuales caben criterios objetivos y razonables. Se corrobora entonces que a la luz de criterios, como digo, objetivos y razonables, el Estado podría imponer condiciones y restringir el ejercicio de los derechos políticos, pero esto no significa que esté obligado a hacerlo. Dicho de otro modo, el derecho internacional de los derechos humanos, en el punto preciso de la limitación a los derechos políticos, no establece cláusulas que obliguen su restricción, sino cláusulas que definen condiciones para facultar eventuales limitaciones. Este margen amplio que se otorga a los estados en materia de regulación de derechos políticos, como fuera afirmado al inicio, será internacionalmente lícito siempre y cuando la fórmula específica adoptada en el ámbito nacional para facilitar un proceso de justicia transicional de ninguna manera se constituya en una norma que de jure o de facto obstaculice el cumplimiento de las obligaciones del Estado en relación con la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como ha sido la jurisprudencia constante del Tribunal Interamericano. En segundo lugar, expondré brevemente algunas consideraciones sobre una eventual responsabilidad internacional del Estado al adoptar una norma como el artículo 67 transitorio. La historia reciente del país, las varias condenas que hemos recibido en sede interamericana, nos obligan a verificar no solo la constitucionalidad de las normas, sino también su convencionalidad, de acuerdo con la jurisprudencia constante del Tribunal Interamericano a partir del caso Almonacid Arellano del año 2006. En ese sentido, se ha establecido que los jueces en todas sus actuaciones deberán observar la compatibilidad de las disposiciones del derecho interno con las prescripciones de la Convención Americana, so pena de comprometer la responsabilidad internacional del Estado. En la teoría del derecho internacional basta con que concurran dos elementos para que surja la responsabilidad internacional del Estado. Por un lado, la violación de una obligación internacional vigente y por otro, el nexo de atribución entre tal conducta ilícita y el Estado. Siguiendo esta lógica y a la luz de los planteamientos expuestos en el punto anterior, puede deducirse que si no hay una obligación internacional a cargo del Estado colombiano, de acuerdo con la cual éste deba prohibir per se la participación política de desmovilizados de grupos al margen de la ley, no podrá derivarse responsabilidad en sede internacional en relación con los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, estándares que si bien admiten una valoración en contexto, están firmemente arraigados en el derecho internacional. En este sentido, tratándose de concentrar el examen de constitucionalidad exclusivamente en el contenido del artículo 67 transitorio y no en el 66, puede notarse que del análisis de los dos extremos de la responsabilidad internacional no se desprende una eventual condena al Estado por el mero contenido de la norma interna, porque no existiendo una obligación de prohibir, no habría infracción al derecho internacional por permitir. La otra conclusión que aparece clara es que en última instancia la responsabilidad internacional del Estado, ahora y en el futuro, dependerá de la posibilidad de conciliar en la práctica la participación política de desmovilizados con las obligaciones de verdad, justicia y reparación, cuestiones que en principio normativamente no tienen por qué reñir. Tercer y último punto. La lectura del artículo 67 transitorio a la luz de la teoría de las garantías de no repetición en el sistema interamericano. Quienes abogan por la inconstitucionalidad de la norma bajo estudio y quienes defienden su constitucionalidad tienen un elemento común en sus argumentos: las garantías de no repetición. Ambos grupos consideran que lo que urge al Estado es ofrecer garantías de no repetición. Los primeros opinan que permitir la
participación política cercena los derechos de las víctimas y que por esa razón se viola el principio de prevención que estaría subyacente a la figura de las garantías de no repetición. Los segundos, por el contrario, opinan que encuentran en la representación política de antiguos grupos al margen de la ley una condición intrínseca para poner fin al conflicto armado de manera negociada, escenario que por sí mismo sería la mayor garantía de no repetición de graves violaciones a los derechos humanos en el país. La importancia de esta figura de las garantías de no repetición se refleja en el lugar común que ocupa. Para efectos de orden, el análisis en este punto se hará en dos breves subpartes. En primer lugar, la referencia a los derroteros internacionales básicos en la materia y en segundo lugar, la teoría que explica el amplio margen de discrecionalidad de que gozan los estados y también sus límites a la hora de elegir una fórmula que tenga por finalidad prevenir violaciones repetitivas a los derechos humanos. Doctrina internacional especializada, como las directrices de Naciones Unidas, los principios de Joinet, Bassiouni, Theo van Touwen, dentro de los estudios sobre reparaciones, han desarrollado elementos para determinar medidas que tengan ese lugar, ese papel de garantizar la no repetición de violaciones a los derechos humanos, fundamentadas en la necesidad de buscar que cesen las violaciones, sobre todo las graves y masivas violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, de modo que se evite una repetición sistemática de las mismas. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha desarrollado, desde principios de este siglo, ha creado una tendencia a ordenar las garantías de no repetición, tanto que hasta el 50% de las sentencias de la Corte Interamericana contienen medidas que expresa o implícitamente se constituyen como garantías de no repetición. Un estudio exhaustivo de todo ese acervo jurisprudencial a la luz de las obligaciones generales contenidas en la Convención Americana, es decir, los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como los principios de subsidiariedad, efectividad y prevalencia de la persona humana, permiten concluir que una garantía de no repetición, si bien no ha sido definido en toda la doctrina internacional ni en la jurisprudencia, en realidad es una medida tendiente a eliminar una falla estructural que amenaza o vulnera derechos humanos en el ámbito nacional, cuyo contenido, con el fin de prevenir futuras violaciones, apunta a la transformación del sistema interno a partir de la derogación, creación o modificación de leyes, prácticas, instituciones o políticas públicas. Tratándose, por tanto, de remediar fallas estructurales, normalmente los gobiernos cuentan con un amplio margen de acción que les permite desarrollar su propia estrategia para realizar los derechos reconocidos internacionalmente. Esto por cuanto los derechos reconocidos internacionalmente no siempre imponen acciones concretas, sino que orientan al Estado para elegir medidas específicas a partir de las cuales se realizan esos derechos. Por la naturaleza y fin que persiguen estas medidas y en el contexto que ofrecen estas obligaciones generales de respetar, garantizar y adecuar el derecho interno conforme a los estándares internacionales, se puede observar que en aquellas situaciones en las que se impone el deber de respeto, es decir, una obligación negativa de no hacer, el Estado no tiene muchas alternativas. Sin embargo, cuando se trata del deber de garantía, esto es, obligaciones positivas, al Estado le asiste un amplio derecho de valorar los distintos modos como puede satisfacer el mandato internacional y elegir aquel que en el marco de la deliberación democrática resulte más conveniente en un juicio circunstanciado de su contexto histórico y político, cuyo único límite será el respeto de los demás derechos y libertades protegidos convencionalmente. Para el caso que nos ocupa, esto significa que si el Estado colombiano decide adoptar la figura de la conexidad de delitos políticos con los delitos, de delitos comunes con los delitos políticos exclusivamente para facilitar el proceso de participación política de desmovilizados como una condición para avanzar hacia la consecución definitiva de la paz en el país, mas no para efectos de persecución penal, como ya ha sido advertido anteriormente, ese modelo no riñe per se con el actual derecho internacional de los derechos humanos ni con los desarrollos particulares en el sistema interamericano. Estos son los parámetros objetivos que ofrece el derecho internacional para enriquecer el debate que ocupa a la Corte. Así las cosas, tal como se ha expuesto, el artículo 67 transitorio no contraría de jure el derecho internacional vigente, pero el test definitivo de convencionalidad
se definirá en las prácticas que adopten las autoridades públicas. Esto por cuanto las normas, tanto las normas como las prácticas estatales, están sujetas a la verificación del artículo 2 de la Convención Americana, en virtud del cual los principios de efectividad y buena fe le exigirán a los estados ajustar su conducta, que implica normas y prácticas, esto es, adoptarlas, aquellas que resulten convencionales y eliminar todas aquellas que le contraríen. A la luz, por lo tanto, el artículo 67, a la luz del test de convencionalidad, puede ser declarado exequible, sin perjuicio del nuevo análisis de constitucionalidad que requerirá la ley estatutaria y obviamente su política de implementación. Muchas gracias.